estén orando. Nos toca ir a Navojoa el día 1, el día 8 y el día 29. Nos toca ir a Navojoa. Ya en agosto no nos toca a nosotros. Nos va a tocar a otras iglesias. Pero el mes que entra, día 1, día 8 y día 29. Y estén orando, hermanos, por un misionero para Navojoa. Es necesario estar orando. Bueno, había planes, no sé, es incierto, son inciertos esos planes que había. Así que hay que estar orando por un misionero para Navojoa. Recuerden, el próximo sábado a las 7 tenemos el culto de aniversario de la iglesia. Próximo sábado a las 7, el hermano José Baltasar va a estar predicando. Algunos hermanos, yo creo de la primera, van a estar con nosotros. Sábado a las 7 de la tarde. Es necesario también, hermanos, estar orando por los pastores de la ciudad. El único sano soy yo. El hermano José tiene problemas con el diabetes, y aunque se cuida, le estaba comentando el otro día, de repente se le sube y le digo, no te enojes, ya no hay problema. Pero bueno, el hermano Ismael con problemas de gastritis, quejándose por ese problema de gastritis, salvamos ese problema, lo van a operar. Es necesario estar orando por los pastores. Y estoy dando estos nombres, hermanos, porque tenemos que orar de manera particular. Ya saben que las oraciones así generales no es lo que la Biblia enseña que debemos de hacer. Debemos de orar específicamente, y específicamente es por estos pastores que son de las iglesias de convención. De este sábado que viene tendremos el culto de aniversario. El otro sábado tendremos un taller, o continuamos con el taller de escuela bíblica. Va a ser a las 6 de la tarde. Va a ser a las 6 de la tarde ese taller. En este próximo sábado al otro que tendremos ese taller. Hermanos, acuérdense de las células. Es necesario participar en ellas. Si alguien no quiere participar, pues ni modo, ¿no? Pero vamos a seguir con las células. Para algunos es de bendición, y vamos a continuar con los que quieran continuar con su corazón, porque lo que haga uno afecta a los demás. Lástima, porque hace daño a los demás. En la mañana quería comentar esto. Todos estamos conscientes, ¿verdad?, que la mujer madura más temprano que el hombre, ¿verdad? Mientras el hombre anda pensando en los carritos, la muchacha ya anda pensando en el hombre. Mientras el hombre anda pensando en las estrellas, la muchacha anda pensando en hombres. Así sucede. Y a veces el hombre se siente como que él es el bueno de la película, y no sabe que hay alguien que todavía es más capaz que él. Fíjense las parejitas, hermanos, de la misma edad, ¿quién es más centrado? Fíjense quién es más centrado. Estoy hablando de esto, hermanos, porque hoy se está celebrando al Padre, al hombre que es Padre. Y en verdad que algunos hombres muestran su insensatez. Algunos hombres muestran su falta de madurez. Por ahí escuchaba de alguien que se enojó porque dijeron que su esposo todavía no maduraba, que tenía como 30 años, no sé cuánto. Y no sé qué es, también viejonotes y no madura. Son padres, pero no maduran. Y son padres porque tuvieron la capacidad de tener un hijo, pero no maduran. Quiero que veamos Josué 24. Es un texto que muchos conocen. Josué 24. Es un texto
que ha servido de lema para muchas conferencias sobre la familia. Es un texto que a muchos les gusta, no lo practican, pero les gusta. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué está para morir, tiene 110 años y ya va a morir. Reúne al pueblo y después de hablar algunas cosas con ellos, con el pueblo, les dice esas palabras. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y miren la última parte: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién estaba diciendo esto, hermanos? El hombre de la casa, el padre. Él que estaba diciendo estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero miren esto, hermanos, no solo era el papá de la casa, era el abuelo. Porque para estas alturas Josué ya tenía nietos, y a lo mejor bisnietos. Pero yo y mi casa, y no solamente él estaba hablando por sus hijos, por sus nietos, sino que estaba incluyendo a los yernos y a la que no era, a la nuera. Este hombre, hermanos, tuvo una influencia en toda su familia, no solo en los hijos. ¿Se acuerdan que leíamos Éxodo 25 en la mañana? Y que leíamos que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo cuando el hombre cumple con su papel de padre. También va a haber bendición para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, para su descendencia. Cuando el hombre cumple con su papel de padre, van a ser bendecidos los demás también, los descendientes de su familia. En la mañana yo decía, hermanos, no se puede esperar que haya hijos saludables si alguien de los dos, papá o mamá, faltan en el hogar. Se necesitan a los dos, se necesita al padre. Josué dice esas palabras: pero yo y mi casa. Esto también nos dice otra cosa, hermano. No solo dijo mi esposa y mis hijos van a servir a Dios. No solo dijo mi esposa y mis hijos van a buscar las cosas de Dios. Es triste, hermano, cuando el hombre no cumple su papel de padre. Ninguno de los papeles del padre tiene que ver con el liderazgo espiritual. Y cuando el papá no cumple con ese papel, hermano, es triste. Pero ¿cómo se puede esperar que los hijos sean buenos hijos si el padre no fue un guía espiritual? No fue un buen guía espiritual. Josué dice: yo, él, el hombre, yo y mi casa, mi esposa, mis hijos y todos los demás que se añadieron a la familia, serviremos a Jehová. Su influencia fue sobre todos. Toda su casa, toda su descendencia iba a servir a Dios. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo creo que como padres muchas veces peleamos, deseamos que los hijos se casen con personas que sean buenos en la vida cristiana, que sean personas responsables en la vida cristiana, pero bueno, uno no escoge a los novios ni a los esposos de los hijos o de las hijas. Cada uno decide, pero como quisiera uno que escogieran bien. Desgraciadamente se ve la carita bonita y a veces ni se mira la insolencia, ni se mira la
falta de madurez, ni se mira la niñez, ¿no? Una bonita cara. O, ¿cómo dicen por ahí? Dinero mata carita. Pero también las palabritas, esas palabritas. Es un necio, es un bueno para nada, pero qué bonito habla. Qué triste es eso. Moisés ha muerto. Y Moisés, hermano, por un error, no entró a la tierra prometida. Se equivocó en una ocasión. Y Dios le dijo, no entres. Se enojó. Y cuando Dios dijo, habla la roca, cortó la roca. Y Dios le dice, no entres. Alguien dijo por ahí, qué malo, qué cosa. Yo le hubiera dado chance, tanto que batalló con el pueblo. No más, porque se enojó. Yo le hubiera dado chance de entrar. Dios le dijo, vas a mirar, pero no vas a entrar. Se muere. Y hermanos, se necesitaba alguien que ocupara el lugar de Moisés. ¿Quién? Hermano, Moisés no solo fue guía para el pueblo de Israel en medio del desierto, para guiarnos por el desierto, sino fue guía espiritual. Y se puede decir, hermanos, en eso constó, o en eso estuvo se puede decir el secreto para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Algunos quedaron en el desierto, entendemos eso. Pero para que los otros entraran a la tierra prometida, hermanos, Moisés tuvo que ser un líder espiritual también. Se entiende, hermanos, cuando alguien es un líder espiritual eficaz, las demás cosas, como dice la escritura, vienen por añadidura. Pero cuando alguien no es un buen líder espiritual en su casa, hermanos, las demás cosas malas también vienen por añadidura. Moisés muere, se necesita alguien que ocupe su lugar, pero alguien que sea un guía espiritual, un buen guía espiritual. ¿Quién? ¿Quién podía ocupar el lugar de Moisés? Qué bueno, hermanos, que no les tocó al pueblo de Israel escoger a quién poner, porque si no, hasta ahorita estuvieran buscando a quién poner. Dios lo escogió. Dios llamó a Josué. Y en lo espiritual, hermanos, algunos dicen que es por naturaleza que somos padres. No es por naturaleza, hermanos. Se cree que se llega a la adolescencia y empiezan por ahí las hormonas a trabajar y entonces eres padre. No. Hay quienes llegan a la adolescencia, a la juventud y a la adultez que no son padres. Es Dios el que permite tener hijos. ¿Se acuerdan de mujeres en el Antiguo Testamento que no podían tener hijos? Y hasta hubo una mujer que le lloraba al esposo y el esposo le tuvo que decir, ¿soy yo acaso Dios para darte hijos? Es Dios, hermanos, el que determina si uno es padre. Porque ni aunque se case, no significa que ya va a ser. Es Dios el que lo determina. Es Dios el que hace posible. Pero hermanos, eso quiere decir otra cosa más. Porque Dios hace posible ser padre, lo hace responsable también. El ser padre es una responsabilidad que Dios está dando, que Dios está permitiendo. No es cosa nada más de la naturaleza, hermanos. Josué ocupa el lugar de Moisés. Fue un buen líder espiritual, y me atrevo a decir, hermanos, fue un buen líder espiritual para su pueblo y fue un buen líder espiritual para su familia. Porque si puedo decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, quiere decir que fue un buen guía espiritual, fue un buen líder espiritual. Por eso se atrevía a decir esas palabras. Yo y mi casa. ¿Saben, hermanos? Uno de los errores que muchas veces cometen las iglesias cuando buscan un pastor está en eso. Lo invitan a predicar. Predica muy bonito. No saben que es el mismo sermón que ha estado predicando siempre. Por eso ya se lo sabe de machetito. Pero predica bien bonito. El hermano debería ser nuestro pastor. No conoce a los hijos cómo son, ni conoce a la esposa. Y a veces, como iglesias, hermanos, no importa cómo sea la familia del pastor o a quien se va a buscar como pastor. Sí importa, hermano, sí importa. La Biblia lo enseña.
Si alguien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Si no sabes ser un líder, un guía espiritual de su familia, ¿cómo va a ser un guía espiritual de una iglesia? No se puede. Pero yo, en mi casa, creo que no hay honestidad cuando alguien anda buscando ser pastor y en su casa no es buen líder. No hay honestidad. ¿Dónde están los hijos de quien quiere ser pastor? ¿Dónde están? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un buen líder espiritual del pueblo y fue un buen líder espiritual de su casa. Por eso pudo decir, pero yo en mi casa, y no eran solo palabras, eran hechos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién sería capaz de reemplazar a Moisés? Dios sabía quién, y lo fue preparando, porque Josué fue un siervo de Moisés, estuvo al lado de Moisés ayudándole en las batallas y supo ser un buen líder espiritual. Liderazgo espiritual, hermanos, eso es importante. Y el liderazgo espiritual, puedo decir, no lo maneja el hombre, lo maneja Dios. Porque nadie puede ser un buen guía espiritual ni de su casa ni de los demás si no es Dios el que lo está dirigiendo, si no es con la ayuda de Dios. El liderazgo espiritual, hermanos, es algo que Dios le ha dado a cada hombre que se casa y tiene esposa e hijos. El liderazgo espiritual es una responsabilidad que no se puede delegar, que no se puede renunciar a ella. El hombre que se casa para ser padre, pero también se casa para ser el líder de su casa. El líder en todo, pero cuando hablo de todo me refiero también a lo espiritual, ¿Quién es? Hermanos, es lo triste. Dije que ni se puede delegar ni se puede renunciar. Pues no se debe delegar ni renunciar. ¿Qué es delegar? Es darle a otro lo que yo tengo que hacer, dejarle a otro lo que yo tengo que hacer. Eso es delegar. Y a veces el hombre le delega su responsabilidad a la esposa. ¿Quién ora con los hijos? La esposa. Ni siquiera para comer. Ahí está esperando que la esposa ore. Y ya. De veras, hermanos, de veras, qué irresponsabilidad. Y todavía quiere que cuando crezcan vayan por buen camino los hijos. ¿Quién es la que ora antes de que se duerman los hijos? ¿Quién es quien le cuenta historias bíblicas? ¿Quién es quien le lee la Biblia? ¿Quién es quien le lee las historias bíblicas? Muchas veces es la mamá, porque el papá no cumple con esa responsabilidad. No cumple. A lo mejor no tiene tiempo. Bueno, es tarea que Dios ha dado a los hombres. Estoy hablando de esto, ¿no? Porque es el día del padre y tenemos que entender que como padres, como hombres, padres, somos responsables. Y les voy a decir esto, hermanos, esta responsabilidad en lo espiritual la vamos a cumplir, queramos o no, la vamos a cumplir bien, regular o mal, pero la vamos a cumplir bien, regular o mal. Es nuestra responsabilidad, no es de la mujer. Si la mujer ayuda, qué bueno. Si la mujer apoya, qué bueno, porque para eso fue hecha. Ayuda idónea. Pues es ayuda. No es que ella es la responsable, es ayuda. Por dicha, podemos decir, hermanos, que Josué fue escogido por Dios. Dios le dio la tarea de ocupar el lugar de Moisés. Era tarea de Dios. Dios se la señaló a quien podía cumplir con ella. Y saben, cuando Dios da responsabilidades, Dios sabe que puede cumplir con ella. Si
Dios me da esa responsabilidad, porque nadie puede decir, es que Dios me llamó, pero mis hijos no me apoyan. No, Dios hace posible si Dios no llama. El hombre que llega al matrimonio, hermanos, lo hace o llega para cumplir con una responsabilidad que Dios le está dando, y es la de ser el líder espiritual de su casa, entre otras cosas. El líder espiritual de su casa. Hermanos, Moisés fue un líder de altura, y fíjense esto, hermanos, fue un líder espiritual grande, pero cuando Dios lo llama, ¿qué dijo? Yo sí puedo. Él decía, yo no, manda a otro, se sentía incapaz. Pero Dios lo consideró capaz, y fue capaz. Solo el error es por lo que no trae la tierra prometida, pero por todo lo demás, él fue capaz. Dios lo hizo capaz. Dios le dijo que le iba a ayudar, no le prometió que iba a ser fácil, pero sí le prometió ayuda. Y es lo mismo, hermanos, en relación con el ser padres. No es fácil ser padre, pero Dios promete ayuda, promete estar con nosotros. Y la palabra del Señor Jesucristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ayudó a Moisés, Dios ayudó a Josué para ser líderes espirituales, y Josué pudo cumplir como líder espiritual. Y en su familia, hermanos, no había desertores en cuanto a las cosas de Dios. En su familia no había desinteresados en las cosas de Dios. Todos querían servir al Dios verdadero. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego, otra cosa, hermanos. Josué dijo que él y toda su casa servirían a Dios. Yo serviría a Dios, mi familia también. Yo. Fíjense, se dice que las buenas costumbres primero hablan del otro y luego de uno. ¿Sí? Según dicen que cuando uno es educado y se refiere a otros y a uno, primero habla de los otros y luego de uno. Pero en este caso, hermanos, el que se puso primero para servir a Dios fue él. Yo primero. Y luego mi casa. Yo y mi casa. Hermano, miren, hasta dónde se llega. ¿Quién es la líder espiritual de todos los mexicanos? Bueno, del mismo. ¿Quién es la líder espiritual de todos los mexicanos? Dicen algunos que en México todos somos guadalupanos. Y se le tiene un estandarte y toda la cosa. Ella es la líder espiritual. Por eso el mexicano es así. No, que la vieja. No, que la mujer. Ay, no. Yo traigo que comer. Yo traigo los gastos de la casa. Pero en esas cosas. La mujer. Ella es la encargada de eso. No, ella no es la encargada de eso. Según la Biblia, es el hombre el encargado. Es el hombre el responsable. Y de todo. De todo. Hermanos, en nuestra cultura parece que se quiere rehuir a esa responsabilidad. ¿Quiénes son los que asisten en su mayoría a los templos? Vayan a Tezopaco, vayan a la Valle Verde y vayan a muchas otras iglesias y verán quiénes son los que asisten en su mayoría. De repente hay 40, ay, qué buena asistencia, pero no pueden mantener el culto. ¿Por qué? Son mujeres. Y como el marido no le da para comprar el día no se puede sostener la obra. Pero son mujeres. Triste, hermano, pero así es la situación en México.
Les comentaba a alguien que el jueves estuvimos en Valle Verde, hubo muy buena asistencia, gracias a Dios, muy buena asistencia, pero estaba Nacho y yo de hombres. Todas las demás eran mujeres, hasta los niños eran mujeres y los niños. Sí. Y los hombres, ya me platicaron que por ahí pasó alguien y me va uno de los hombres que debería estar allí sentado para su casa. No hay interés. Se es cristiano, pero liderazgo espiritual. ¿Qué vale la mujer? Qué triste es eso, ¿verdad? Qué triste. Y después está llorando porque los hijos son un desastre. Pues, ¿qué líder tuvo? ¿Qué liderazgo espiritual tuvo en la casa? Con razón. Hermanos, para la opinión de muchos hombres, este asunto de las cosas de Dios es asunto de mujeres. Yo tenía 18, 19 años y cuando a mí me hablaban de esto, yo decía, eso es para los viejitos que ya no tienen nada que hacer, y para las mujeres, para los jóvenes y para los hombres. Esto no es. Y esa es la manera de pensar de muchos. Creen que es asunto de mujeres, eso de orar, eso de cantar corintios, eso de leer la Biblia, eso de ir al templo, eso de hablarle de las cosas de Dios a los hijos, eso es de la mujer. Hermanos, alguien dijo que desde Adán se perdió el liderazgo espiritual en el hombre, porque el hecho de que Caín haya matado a Abel se muestra la falta de liderazgo espiritual del padre. Si hubiera sido un buen líder, Adán de sus hijos no hubiera sucedido muchas cosas. Desde que cayó el hombre, cayó en ese fracaso del liderazgo espiritual. Entonces la religión como institución está dirigida por hombres. Hasta la Iglesia Católica los líderes son hombres, ¿no? Por ahí hubo una cuanta papisa, pero porque se metió ahí escondida, ¿no? Pero los papas siempre han sido hombres. Bueno, por lo menos de apariencia. Los papas siempre han sido hombres. Los líderes de la Iglesia Católica también. En cada iglesia hay un hombre que es líder. Y en las iglesias bautistas no aceptamos pastoras, solo pastores. Y en muchas iglesias cristianas el pastor es hombre, no mujer, siguiendo esa regla de que es el hombre el líder espiritual. Por eso que los bautistas no hay pastoras, que a veces le dicen la pastora porque es esposa del pastor, pero no es la pastora. Y sí le cargan la mano a la pastora, que no es la pastora porque no le pagan, pero le dicen pastora. Pero entre los bautistas no hay eso, hermanos, de pastoras. Pastor. El detalle es, y cómo en la casa no quiere el hombre ser el líder espiritual. En el templo no debe ser pastora, no, ni siquiera debe dirigir, no debe ser una mujer la que esté al frente dirigiendo, no. Y en la casa, aunque sea mi mujer, sí se puede. Hermano, yo y mi casa, el hombre estaba diciendo que él y los suyos iban a servir a Dios. El hombre no acepta esa responsabilidad y la echa en hombros de su mujer. Y no solo la echa en hombros de su mujer, a veces hasta le estorba. Es verdad, hermanos, a veces hasta le estorba. Estaba escuchando de alguien. Tenían problemas de pareja, cristianos. Y la mujer le dice, vamos a ver a alguien que nos ayude. Y el hombre decía que no. Al fin dice, está bien, sí, voy a buscar a alguien que nos ayude. Y le da la noticia a la esposa, ¿sabes qué? Ya hablé con alguien profesional para que nos ayude con los problemas de pareja que tenemos. Y ya tenemos la cita. Qué bueno, dice ella. ¿Y cuándo y a qué horas? El domingo a las 11 de la mañana.
¿Y por qué tiene que ser el domingo? ¿Y por qué tiene que ser a las 11? Porque él le quería dar en la torre a ella. Porque ella quería estar en el culto. De una manera de golpear. Era diciendo que a las 11 tenía la cita con el psicólogo o consejero. Hay quienes no apoyan a la esposa y estorban todavía. Hay quienes cantan bonito, hermano, y quieren cantar. Hay quienes tocan instrumentos bonitos y quieren tocar para el Señor. Y el esposo dice no. ¿Por qué? Porque lo opacan, ¿no? O lo apocan. Se siente menos, como él ni fu ni fa. Pero tampoco quiere que la esposa haga algo. Ni modo, ya se casó, ya se encontró. Le cargan la responsabilidad a la mujer. Pero lo triste no es eso, sino que también le cargan la responsabilidad a otros. No solo a la esposa. Lo que debería de hacer el padre se lo delega a otra persona, al maestro de escuela dominical, por ejemplo, para que lo eduque, para que le enseñe, para que le diga cómo debe de hacer las cosas, al pastor, como él ya no puede, el pastor a ver si puede, y ahora que va a ser el único con el que anda en eso, pero no, tienen que allá. Y papá, ¿se acuerdan de un joven buen cristiano y que de su papá en cuanto a lo espiritual no se habla nada? Y hace un momento lo leímos ese pasaje donde se habla de una abuela y de una mamá. Y el papá, muchos dicen que no era cristiano, ni judío, que era un griego. Entonces me refiero a Timoteo. Su abuela y su mamá fueron los que lo orientaron, porque el papá no sirvió para nada. Bueno, para darlo, para engendrar la luz. No se acepta la responsabilidad, se pone en los hombros de la esposa o se pone en los hombros de terceras personas, de abuelos, de pastores, de maestros, de las autoridades, porque ya no pueden. Hermanos, sí es cierto, Dios ha puesto en la iglesia a algunos para ayudar a los santos, pero la iglesia no debe ser, no debe ocupar el lugar del hogar. La célula o el grupo básico de la sociedad es el hogar, no es la iglesia. Y como son la familia, así es la sociedad. Y como son la familia, así es la iglesia, hermano. Así es la iglesia. Usted dice, no, que la iglesia así está formada por familias. A la hora de usted es igualita, por eso es así la iglesia. ¿Sí? La iglesia debe girar alrededor del hogar, no el hogar alrededor de la iglesia. Es el hogar el que da solidez a la iglesia. Y la verdad, hermanos, la verdad, que muchas veces se delega, no se acepta la responsabilidad de ser líder espiritual porque no se conoce a Dios. Si se conociera a Dios, serían otras las situaciones. La falta de instrucción bíblica y la falta de aprendizaje bíblico, la falta de poner en práctica lo que se escucha, hacen que no se acepte esa responsabilidad espiritual. En la mañana yo decía de ese hombre que la esposa lo deja, los hijos no lo buscan, él se queda, sigue en la iglesia, y el pastor dice, por consejo no quedó, solo que él no tuvo la voluntad para hacer su parte. Muchas veces se dice, no, es que en la iglesia no se le enseña. Si no se tiene la voluntad para hacer lo que se sabe que se debe hacer, no importa lo que se enseñe en la iglesia. Hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan que hubo un hombre, un líder religioso, que tuvo hijos que hacían lo malo? Y la gente venía, el pueblo venía y le decía a ese padre que sus hijos andaban mal. Y Dios le llamó la atención y le dijo que no iba a haber sucesores de él y también él iba a morir. Y le dice, porque tú no estorbaste a tus hijos. No hiciste nada. Y era un líder espiritual para el pueblo, pero para sus hijos. ¿Se
¿Recuerdan lo que dice Salomón en Cantares? Me dieron a cuidar viñas, otras, y la mía no la cuidé. Qué triste es eso. El hombre, primero, es responsable de su liderazgo espiritual en su familia. Hermanos, miren, la Biblia nos habla que Dios nos da oportunidades. Si como padres no hemos sido buenos líderes espirituales, si como padres no hemos sido buenos líderes espirituales, debemos de reconocer nuestros errores. Debemos de aceptar, reconocer en qué hemos fallado y reconocer que hemos fallado, que no hemos hecho bien las cosas. Creo que el primer paso para que se arreglen las cosas es eso, reconocer los errores. Un padre, hermano, él era borracho, había conocido de la palabra de Dios, pero se aparta y vive emborrachándose. Su hijo mayor un día llega borracho también. Él no está en casa, el papá no está en casa, pero cuando llega encuentra que su hijo ha golpeado a la mamá y a su hermana, a una de sus hermanas. Y no solo encuentra que las ha golpeado, mira que las está golpeando cuando él llega. Lo calma. Después de un rato de estar meditando él, el padre reúne a la familia y llorando le dice al hijo: hijo, cuando tú golpeabas a tu mamá y a tu hermana, te estaba viendo a mí, estaba viendo, porque yo era así y no he sido un buen ejemplo y te pido que me perdones. Y dice que él está haciendo esas cosas llorando. Al rato dice, toda la familia está llorando. El hijo le pide perdón a su papá también y le dice: papá, ya no quiero seguir eso. Pero el padre reconoció que él tenía la culpa, que él había sido un mal ejemplo para su hijo. Yo te vi, me vi en ti, porque yo hacía lo mismo, yo hice lo mismo, me vi en ti, perdóname. Hermanos, para arreglar las cosas se necesitan aceptar los errores, aceptar que nos equivocamos. Eso es lo primero. Y luego, hermanos, necesitamos pedirle perdón a Dios. Es posible que seamos buenos padres trayendo que comer, trayendo que vestir, teniendo un techo donde viva la familia. Es posible que seamos buenos padres en eso, pero si en lo espiritual se está fallando, se está mal, está mal. Se tiene que reconocer el error, pedirle perdón a Dios, y otra vez lo que decía en la mañana, y pedirle a Dios sabiduría para hacer las cosas bien, pedirle a Dios que ayude a entender cómo hacer las cosas. Y una última cosa, hermano, el padre reconoce sus errores, pide sabiduría, y una última recomendación sería que se junte con padres responsables. Porque si se junta con padres irresponsables, va a seguir siendo igualito que ellos. Juntarse con padres responsables ayuda a ser padres responsables. Vamos a estudiar un poco. No en mi casa se movemos a Jehová. Señor, hermanos, que trabajes para que cada papá que es parte de esta iglesia pueda decir esto. Oramos para que tú nos ayudes a reconocer lo que no hemos hecho bien, a dejar a un lado el orgullo, la soberbia, y aceptar con humildad que nos hemos equivocado. Quizás seamos mejores padres que otros que no son cristianos, pero si en lo espiritual hemos fallado,
también está mal. Ayúdanos a cada uno a ser responsables en lo espiritual de nuestra familia. Señor, y ayuda para que, a pesar de ser irresponsables y no reconocer errores de los hijos, puedan salir buenos hijos. Señor, en la mañana yo decía que si tú intervienes puede haber a pesar de los padres, a pesar de los padres, de la clase de padre, si tú intervienes. Por eso, Señor, si no hay la voluntad para arreglar las cosas, tú intervienes, tú actúas para que los hijos sean tus saludables, sean buenos hijos y que sigan tu camino. Que sean como Timoteo, que aunque no tuvo el apoyo de su padre, el apoyo de su madre y de su abuela fue suficiente para que él creyera en Cristo Jesús y viviera una vida de buen testimonio. Ayúdame para que se sea. Lo ideal sería que el papá se hiciera responsable, lo ideal. Pero si eso no sea voluntad de él, pues Señor, tú actúa para que todo esté bien. Perdónanos si actuamos con soberbia, perdónanos si actuamos con altivez y no reconocemos nuestros errores. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a juntarnos con los que son padres responsables. Bendice cada familia aquí representada y a cada padre que está en este cielo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.